Soy Dolores, tengo 69 años, y mi hijo se saltó el funeral de su padre para irse de viaje con la familia de su esposa, así que no lloré ni supliqué ni volví a llamarlo porque, en cambio, me preparé en silencio para borrarlo de mi vida para siempre. Pasé 44 años casada con un hombre que nunca me permitió sentirme sola ni desamparada, incluso cuando luchábamos para pagar las cuentas y criar a un hijo que creímos crecería para entender el sacrificio, la lealtad y la familia por encima de todo. Trabajé en 2 empleos después del primer derrame cerebral de mi esposo a los 54 años porque Mateo aún estaba en la universidad, y estábamos decididos a que se graduara sin deudas, aunque eso significara que yo usara el mismo abrigo de invierno durante 10 años seguidos. Vi cómo mi esposo se deterioraba durante 3 meses, tomándole la mano en las noches cuando apenas podía respirar, mientras mi único hijo no vino ni una sola vez a visitarlo, a pesar de vivir a menos de 1 hora de distancia. Llamé a Mateo repetidamente en esos meses, y cada vez me decía que estaba ocupado con el trabajo o con planes familiares, pero después descubrí que su esposa había publicado fotos de sus fines de semana en el spa y salidas a restaurantes con sus padres en los mismos días exactos. La noche en que murió mi esposo, me senté sola junto a su cama de hospital porque Mateo no vino, y fui yo quien firmó los formularios de liberación. Organizó el transporte y recibió las condolencias de las enfermeras que asumieron que mi hijo debía vivir lejos o en el extranjero. Cuando llamé a Mateo esa mañana para decirle que su padre había fallecido, su voz tenía más sorpresa que tristeza, como si la muerte fuera un inconveniente casual y no la pérdida final de un hombre que lo dio todo para criarlo. Dijo que tenían unas vacaciones planeadas con la familia de su esposa y que la tarifa de cancelación era demasiado alta para considerar faltar, así que me pidió retrasar el funeral si era posible. Mi hijo me pidió retrasar el funeral de su padre porque un viaje con sus suegros era más importante que despedirse del hombre que lo llevó en la espalda cuando estaba enfermo de niño y trabajó horas extras para pagar su boda. Me dijo que yo me encargaría sola de los arreglos del funeral ya que siempre había sido capaz, y terminó la llamada recordándome que le informara de cualquier novedad importante que pudiera requerir su firma más adelante. Se fueron a un resort tropical a la mañana siguiente mientras yo organizaba la cremación, coordinaba con los familiares y respondía interminables preguntas sobre por qué Mateo no podía asistir, repitiendo la mentira de que estaba en un viaje de negocios crítico. Me paré frente al ataúd de mi esposo con las manos temblorosas, haciendo reverencias a los dolientes que susurraban entre ellos sobre un hijo que no pudo hacer tiempo para los ritos finales de su padre, aunque publicaba fotos de vacaciones en restaurantes de lujo y playas paradisíacas. Revisé las redes sociales durante la recepción y vi el rostro sonriente de su esposa frente a aguas turquesas con el pie de foto, las mejores vacaciones familiares de la vida. Mientras yo me sentaba junto a las cenizas de mi esposo y me preguntaba en qué había fallado como madre. Gastaron 300.000 yenes en unas vacaciones mientras yo mentía a los familiares para proteger la reputación de mi hijo porque me daba demasiada vergüenza admitir que abandonó a su padre en la muerte de la misma manera que lo había abandonado en la enfermedad. Al día siguiente del funeral, Mateo me envió un breve mensaje agradeciéndome por encargarme de todo y pidiéndome que le dijera adiós a papá de su parte porque asumió que unas palabras enviadas por mensaje de texto eran un sustituto adecuado de la presencia en el funeral de su padre. 3 días después, vinieron a mi casa sonriendo como si nada hubiera pasado, trayendo un bocadillo barato de recuerdo que dijeron era el favorito de mi esposo y sugiriendo que lo ofreciera en su altar. Regresaron de un viaje de lujo con rostros bronceados y hablaron de la increíble comida del resort mientras yo escuchaba en silencio, aferrada a la bolsa de plástico que contenía su muestra de respeto por un hombre al que se negaron a honrar en vida o en muerte. Mateo me dijo que yo había manejado todo bien sola y preguntó si podíamos hablar pronto de dividir la herencia, ya que los impuestos se acumularían si tardábamos demasiado, y sentí que mis manos se tensaban al pensar que él calculaba porcentajes antes de que las cenizas se hubieran enfriado. Dieron prioridad a una tarifa de cancelación sobre un funeral y ahora esperaban que yo les entregara los ahorros de toda la vida de mi esposo como si el deber filial y los derechos de herencia existieran independientemente del respeto o la decencia. Bebieron té en mi sala y hablaron de lo difícil que sería para ellos recuperarse financieramente si no se liquidaba la herencia rápidamente, y preguntaron si ya había reunido información sobre cuentas bancarias, acciones y valores de propiedades. Había criado a un hijo que veía la muerte de su padre como un inconveniente financiero y a su madre como un obstáculo legal para la riqueza, y me di cuenta en ese momento de que nunca perdonaría a él ni a su esposa por la humillación que trajeron a esta familia. Cuando se fueron esa noche,
Pasé junto a la foto de mi esposo en el altar y susurré que entendía por qué había transferido todos los bienes a mi nombre mientras aún estaba lúcido, porque debió ver el mismo egoísmo en Mateo que yo me negué a reconocer durante décadas. Mi esposo se aseguró en silencio de que solo yo controlara todo, casa, ahorros, inversiones, porque sospechaba que nuestro hijo actuaría exactamente como lo hizo, y sentí tanto gratitud como una creciente determinación de proteger sus deseos. Esa noche abrí la caja fuerte donde se guardaban los documentos de mi esposo y revisé el testamento que confirmaba que Mateo no tenía derecho a nada a menos que yo decidiera dárselo, y decidí en ese momento que no le daría nada. Me fui a la cama sin lágrimas ni remordimientos porque sabía que el tiempo de luto había pasado y el tiempo de actuar había comenzado. Ellos abandonaron el funeral de un padre por un resort, y aprenderán lo que significa perderlo todo. Trabajé día y noche durante más de 4 décadas para construir una vida que le diera a mi hijo todas las oportunidades de tener éxito, sacrificando mi salud, mi comodidad y mis propios sueños para que él nunca tuviera que conocer el hambre o el miedo que yo soporté de niña. Vi a mi esposo tomar turnos extra incluso cuando sus manos dolían de artritis porque ambos acordamos que el futuro de nuestro único hijo valía cada noche sin dormir y cada comida perdida que soportamos en esos años. Pagamos su matrícula universitaria en su totalidad porque queríamos que se graduara sin deudas, e incluso le dimos el pago inicial para su primera casa para que él y su esposa pudieran vivir cómodamente mientras nosotros seguíamos alquilando un apartamento más pequeño. Cuando nació su primer hijo, viajé por toda la ciudad 3 veces por semana para ayudar con el cuidado del niño, la cocina y la limpieza mientras aún mantenía un trabajo de medio tiempo porque dijeron que no podían pagar la guardería en ese momento. Pasé años poniendo mis propias necesidades al final mientras mi hijo y su esposa disfrutaban de vacaciones, autos nuevos y artículos de lujo que mi esposo y yo nunca siquiera consideramos comprar para nosotros mismos. Me agradecían ocasionalmente con palabras pero nunca ofrecieron pagar mi pasaje de tren ni ayudar con los gastos médicos que acumulé cuidando a mi esposo durante su enfermedad. Mientras yo me sentaba cada día junto a la cama del hospital de mi esposo, ellos enviaban mensajes de texto ocasionales pidiendo novedades pero nunca se esforzaron por visitar, incluso cuando les dije que su condición empeoraba. Publicaron fotos de reuniones familiares con los padres de ella en los mismos días en que les rogué que vinieran a ver a su padre antes de que fuera demasiado tarde, y me di cuenta de que habían elegido a otra familia por encima del hombre que les dio todo. Mi esposo preguntó por Mateo en sus últimos días, y le mentí diciendo que nuestro hijo estaba ocupado con el trabajo en vez de admitir que simplemente no le importaba lo suficiente como para venir. Vi a mi esposo dar su último suspiro con mi mano en la suya porque nuestro hijo no estaba allí para sostenerla, y sentí crecer en mi pecho una amargura que no pude sacudir ni siquiera después de la cremación. Los familiares me preguntaron durante el funeral por qué Mateo estaba ausente, y repetí la mentira de que estaba en un viaje de negocios importante porque me avergonzaba demasiado admitir la verdad de que priorizó unas vacaciones sobre la muerte de su padre. Me enviaron un mensaje agradeciéndome por encargarme de todo y preguntaron si podía avisarles cuándo sería conveniente reunirnos para hablar sobre la herencia porque no querían perder su parte de los bienes. El cuerpo de mi esposo apenas se había convertido en cenizas cuando empezaron a calcular lo que creían que les correspondía del trabajo de su vida y de nuestras décadas de sacrificio. Cría un hijo que vio la muerte de su padre como nada más que una transacción financiera y a su madre como un obstáculo para la riqueza inmediata. Cuando vinieron días después, entraron sonriendo en mi casa y pusieron un recuerdo barato sobre la mesa, sugiriendo que lo ofreciera en el altar como si fuera un reemplazo suficiente para el respeto, el amor o la presencia en su funeral. Se sentaron cómodamente tomando té mientras discutían cómo podrían usar la herencia para pagar deudas y financiar otras vacaciones, y yo me senté en silencio, apretando las manos hasta que los nudillos se me pusieron blancos porque me negué a quebrarme frente a ellos. En ese momento me di cuenta de que mis décadas de sacrificio, lealtad y amor incondicional no significaron nada para ellos, y sentí instalarse en mis huesos una determinación fría que nunca antes había conocido. Abandonaron su deber como miembros de la familia y creyeron que aún merecían una parte de lo que construimos, y decidí que les haría sentir el peso de sus decisiones de una manera que nunca olvidarían. Recordé la decisión silenciosa de mi esposo de transferir todos los bienes a mi nombre antes de morir porque temía la avaricia de nuestro hijo, y sentí una feroz obligación de honrar sus últimos deseos protegiendo el trabajo de su vida de quienes ya lo habían traicionado.
Nunca heredarán nada de nosotros porque perdieron ese derecho en el momento en que eligieron la conveniencia sobre la compasión, el egoísmo sobre el respeto y la avaricia sobre el amor. El día que se fueron de mi casa después de hablar casualmente de la herencia, abrí la caja fuerte donde se guardaba el testamento de mi esposo y lo leí de nuevo, sintiendo como la ira en mi pecho se endurecía en resolución mientras planeaba mis próximos pasos. Contacté a nuestro abogado de familia y pregunté sobre las opciones para excluir completamente a mi hijo de mi propia herencia porque pensaba asegurarme de que nunca se beneficiaría del hombre al que le faltó el respeto en vida y abandonó en la muerte. Esa noche me senté junto al altar, mirando la fotografía de mi esposo, y prometí en voz alta que nunca dejaría que nuestros sacrificios fueran consumidos por quienes nos trataron como desechables. Eligieron abandonarnos en nuestro momento de necesidad, y ahora aprenderán lo que significa ser abandonados cuando sean ellos los que queden vulnerables y desesperados. Pasé los siguientes 3 días sola ocupándome de cada detalle del funeral, desde coordinar con los familiares hasta finalizar el pago de la cremación, mientras mi hijo y su esposa me enviaron un solo mensaje preguntando si necesitaba ayuda para llenar los formularios de la herencia. Me incliné ante familiares y vecinos, repitiendo una y otra vez la mentira de que Mateo estaba en un viaje de negocios importante porque no podía admitir que mi propio hijo priorizó unas vacaciones sobre honrar a su padre. Cada vez que alguien preguntaba por qué no había venido a despedirse, sentía una oleada de humillación y rabia que ardía más profundamente cada vez que pronunciaba la falsa excusa de que estaba trabajando en el extranjero. Ellos pasaban sus días publicando fotos de cenas en resorts, reuniones familiares con los padres de ella y playas, con leyendas sobre la felicidad y la gratitud, mientras yo permanecía sola junto a la urna de mi esposo, recibiendo las condolencias que estaban destinadas a ambos. Esa noche, después del funeral, revisé las publicaciones de sus vacaciones, y cada foto sonriente de sus celebraciones familiares me hizo darme cuenta de lo completamente que me habían borrado de sus vidas. La esposa de mi hijo agradecía en cada publicación a sus propios padres por haber hecho posible el viaje, sin mencionar ni una sola vez que el padre de su esposo había muerto y que su funeral se había llevado a cabo sin ellos. Esa noche recibí un mensaje de Mateo diciendo que habían llegado bien a su destino, agradeciéndome por haber gestionado todo tan bien y pidiéndome que le diera su último adiós a su padre. Mi hijo creía que un mensaje de texto era un reemplazo suficiente para estar junto a las cenizas de su padre y hacer una reverencia ante los familiares que ahora susurraban sobre su ausencia con tonos de disgusto. Me di cuenta entonces de que él no sentía vergüenza alguna al dejarme soportar sola la carga de los preparativos del funeral, las preguntas de la familia y la desgracia social, mientras él disfrutaba de sus lujosas vacaciones sin pensar en el padre que lo crió. 3 días después, Mateo y su esposa regresaron de su viaje con expresiones relajadas, llevando una bolsa de plástico con un bocadillo de recuerdo que, según ellos, había sido el favorito de su padre. Me lo entregaron con indiferencia y sugirieron que lo colocara en el altar, como si una baratija de vacaciones justificara su ausencia en el momento más importante de la vida de su padre. Hablaron largamente sobre la belleza del resort, la comida deliciosa que habían disfrutado y la alegría de pasar tiempo de calidad con los padres de ella, mientras ignoraban el hecho de que se habían perdido los ritos finales de su propio padre. Me senté en silencio mientras se elogiaban por haber cumplido con su compromiso vacacional y evitado una penalización por cancelación, mientras la urna de su padre estaba a unos pocos metros, guardando los restos del hombre que habían abandonado. Mateo entonces cambió la conversación hacia la herencia, preguntando cuándo podríamos comenzar a dividir los bienes ya que se acercaban los plazos fiscales, y su esposa asintió con entusiasmo al mencionar lo útil que sería el dinero para sus próximos gastos. Hablaron de la herencia de mi esposo como si se tratara de un golpe de suerte esperando ser reclamado, en vez del resultado de 4 décadas de arduo trabajo y sacrificio de 2 personas que les habían dado todas las ventajas en la vida. Se referían a la casa, las cuentas bancarias y las acciones con un sentido de derecho tan profundo que sentí que me temblaban las manos por el esfuerzo de contener mi creciente ira. Creían tener todo el derecho de reclamar una parte de lo que no habían ganado, apoyado ni siquiera honrado con su presencia en los últimos días de su padre. Me di cuenta en ese momento de que estaba mirando a 2 personas que ya no me veían como familia, sino como un obstáculo entre ellos y la riqueza que asumían era suya por defecto. Me recordé la decisión de mi esposo de poner todos los bienes a mi nombre mientras aún vivía porque temía precisamente este desenlace, y en silencio le agradecí su previsión.
Esa noche salieron de mi casa con el corazón ligero, sin saber que su codicia y falta de respeto habían sellado su destino y destruido cualquier lazo que aún sentía como madre. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, me encerré en el estudio y saqué del seguro el testamento de mi esposo, leyendo de nuevo las palabras que lo dejaban todo a mí sin mencionar a nuestro hijo. Me senté en silencio sosteniendo el documento y sentí el peso de décadas de lealtad, amor y sacrificio reducidos a nada más que un cálculo financiero en los ojos de mi hijo. Comprendí que ya no había lugar para la compasión ni para segundas oportunidades, porque sus acciones habían dejado claro que valoraban el dinero por encima de la familia y la comodidad sobre la humanidad. Esa noche llamé a nuestro abogado de familia para agendar una cita y revisar mi propio testamento, porque sabía que debía asegurarme de que nunca se beneficiaran de las vidas que habían decidido descartar. Abandonaron la cabecera de su padre y su funeral sin vergüenza, y ahora aprenderán que decisiones como las suyas tienen consecuencias que nunca podrán revertirse. Pasé los días siguientes en completo silencio revisando cada documento que mi esposo había dejado, mientras planeaba los pasos que tomaría para asegurarme de que Mateo y su esposa jamás tocaran una sola moneda de lo que creían que les correspondía por derecho. Fui al banco en persona para confirmar que todas las cuentas habían sido transferidas únicamente a mi nombre, tal como mi esposo había dispuesto en sus últimos meses porque temía que el egoísmo de nuestro hijo destruyera todo lo que habíamos construido. Le pedí al gerente del banco que cerrara mi cuenta actual y abriera una nueva que ni Mateo ni su esposa supieran que existía, porque pensaba hacer invisibles todos mis bienes para ellos. El banquero dudó y me preguntó por qué hacía cambios tan drásticos, así que le expliqué con calma cómo mi hijo había elegido unas vacaciones en vez del funeral de su padre y ahora esperaba heredar todo como si nada hubiera pasado. Vi el asombro en el rostro del banquero, pero no sentí necesidad de suavizar la verdad porque ya no tenía paciencia para nadie que no comprendiera la profundidad de la traición que había soportado. Una vez que se completaron las transferencias, contacté a un agente inmobiliario y comencé el proceso de poner a la venta la casa familiar porque me negaba a dejar ningún rastro físico de mi vida que mi hijo pudiera reclamar como suyo más adelante. El agente me preguntó si mi familia apoyaba la decisión de vender. Y respondí con la misma explicación que le había dado al banquero porque quería que todos los profesionales involucrados entendieran por qué estaba desmantelando la vida que había compartido con mi esposo. Luego contacté al abogado de la familia y programé una reunión para redactar un nuevo testamento excluyendo por completo a Mateo de mi herencia, al tiempo que organizaba que mis bienes fueran donados a una organización benéfica que apoya a niños que han perdido a sus padres. No sentí tristeza ni vacilación al firmar los documentos porque sabía que mi esposo habría apoyado esta decisión sin dudarlo después de ver cómo Mateo y su esposa me trataron en mi momento de mayor necesidad. Cuando el abogado me preguntó si estaba segura de donar todo, le expliqué cómo la esposa de mi hijo una vez me dijo que su propia madre merecía más su atención porque aún estaba viva, mientras que mi esposo ya se había ido. Sus palabras se quedaron conmigo y alimentaron mi determinación porque revelaron su verdadera creencia de que los vivos deben ser priorizados sobre los muertos, pero ni ella ni Mateo mostraron tal lealtad hacia mí, incluso después del fallecimiento de mi esposo. Finalicé el papeleo y salí de la oficina del abogado con una sensación de calma y determinación, sabiendo que mi hijo y su esposa nunca verían venir lo que sucedería hasta que fuera demasiado tarde para que pudieran deshacer el daño. Ellos creían que habían asegurado su futuro al casarse con una familia dispuesta a sacrificarse infinitamente por ellos, pero pronto descubrirían que ese sacrificio interminable había llegado a un final permanente e irreversible. Recibí otro mensaje de Mateo la semana siguiente agradeciéndome por manejar el proceso de herencia de manera tan profesional y recordándome que le avisara cuando estaría disponible su parte, ya que tenía prisa por resolver deudas pendientes. Mi hijo asumía que yo trabajaba silenciosamente en segundo plano para asegurar su comodidad financiera mientras él y su esposa seguían disfrutando sus vidas sin una pizca de culpa por haber abandonado a su padre en la muerte. Eliminé su mensaje sin responder porque ya no veía ningún valor en mantener siquiera una apariencia de comunicación con alguien que veía a su madre como una facilitadora de su riqueza en vez de una persona digna de amor o respeto. Ese mismo día hice mi primera visita a la organización benéfica a la que pensaba dejar todo lo que poseía porque quería conocer a las personas que usarían nuestros ahorros de toda la vida para apoyar a niños que realmente entendían la pérdida. La directora me recibió cálidamente y escuchó mientras le explicaba por qué deseaba donar todo, asintiendo solemnemente cuando describí cómo mi propio hijo se había alejado del funeral de su padre para ahorrar el costo de cancelar unas vacaciones.
firmé acuerdos preliminares para transferir fondos con el tiempo, asegurándome de que no hubiera ningún vacío legal que permitiera a Mateo o a su esposa desafiar mi decisión, incluso si de alguna manera descubrían lo que había hecho. Volví a casa esa noche y me senté frente a la fotografía de mi esposo, susurrando en voz alta que nuestros sacrificios ahora servirían a niños que valoraban la familia más de lo que nuestro propio hijo jamás lo hizo. Mateo y su esposa creían que nos habían superado al ignorar el deber y perseguir el placer, pero pronto aprenderían que ignorar a un padre moribundo y a su esposa en duelo tiene un costo mucho mayor que cualquier tarifa de cancelación. Me desperté temprano a la mañana siguiente y reuní todos los documentos legales que mi esposo me había confiado alguna vez porque sabía que Mateo y su esposa regresarían pronto para exigir lo que creían que les correspondía por linaje y derecho. Pasé horas revisando estados de cuenta, escrituras de propiedad, certificados de acciones y pólizas de seguro para asegurarme de que no hubiera ninguna laguna que pudieran explotar, porque tenía la intención de no dejarles nada más que su propia amargura y arrepentimiento. Llamé de nuevo al abogado de la familia para confirmar que el testamento de mi esposo, que dejaba todos los bienes únicamente a mí, era legalmente inquebrantable y no podía ser impugnado por un hijo que había abandonado a su padre en sus últimas horas. El abogado me aseguró que mi posición era inexpugnable según las leyes actuales y me recordó que la ausencia de Mateo en el funeral tendría peso si alguna vez intentaba impugnar mis decisiones en los tribunales. Le pedí al abogado que preparara documentos adicionales otorgando a la organización benéfica plenos derechos para administrar mis bienes en caso de enfermedad repentina o muerte, porque me negaba a permitir a Mateo el acceso bajo ninguna circunstancia. Luego contacté de nuevo a la directora de la Organización para la Infancia para organizar una transferencia parcial anticipada de fondos, explicando que quería ver prosperar sus programas en vida como tributo al legado de mi esposo. La directora expresó su gratitud y prometió enviarme informes periódicos sobre cómo se utilizarían las donaciones para apoyar a huérfanos y niños vulnerables, lo que solo fortaleció mi determinación de asegurarme de que mi hijo no recibiera nada. Recordé vívidamente cómo Mateo y su esposa reían y relataban los momentos destacados de sus vacaciones en mi sala mientras las cenizas de mi esposo permanecían ignoradas en el altar detrás de ellos. Hablaban de la amabilidad y generosidad de los padres de ella como si sus propias acciones no me hubieran dejado humillada ante los familiares y sola en mi duelo, sin apoyo de la familia por la que lo había sacrificado todo. Repetí cada palabra que Mateo había dicho sobre la tarifa de cancelación siendo demasiado alta y su expectativa de que yo entendería por qué sus obligaciones con la familia de su esposa venían antes que las de su propio padre moribundo. Ellos creían haber tomado una decisión pragmática, pero pronto descubrirían que el pragmatismo funciona en ambos sentidos cuando una madre decide proteger el honor de su difunto esposo de manos codiciosas. Recibí otro mensaje de Mateo más tarde esa semana, preguntando si ya había comenzado el trámite de la herencia y ofreciéndose a ayudarme a localizar los detalles de las cuentas si me sentía abrumada por el proceso. Mi hijo asumía que yo estaba luchando con asuntos legales porque aún me veía como una viuda frágil incapaz de navegar las complejidades de las decisiones financieras sin su guía. Nunca imaginó que ya había asegurado cada activo en una cuenta privada que él nunca sabría que existía y que había firmado documentos legales asegurando que quedaba excluido permanentemente de mi patrimonio. Volví a borrar su mensaje sin responder porque quería que experimentara el mismo silencio que yo soporté cuando le rogué que visitara a su padre en el hospital. Decidí no contarle a nadie de la familia extendida sobre mis planes porque sabía que algunos me criticarían por negar a mi único hijo su herencia sin importar su comportamiento. Ellos no se sentaron solos con un hombre moribundo que pidió ver el rostro de su hijo por última vez, ni soportaron la vergüenza de explicar su ausencia a parientes y vecinos que apenas podían ocultar su disgusto. No tuvieron que leer publicaciones en redes sociales de su propio hijo celebrando unas vacaciones mientras organizaban un funeral en soledad y recibían condolencias destinadas para dos padres en vez de uno. Mateo y su esposa se apartaron de mi vida en el momento en que eligieron el ocio sobre el amor, así que resolví borrarlos de mi legado tan completamente como ellos borraron sus responsabilidades hacia nosotros. Trataron la muerte de mi esposo como una molestia y asumieron que su falta de participación en el funeral sería perdonada siempre que sonrieran, ofrecieran un recuerdo barato y hablaran amablemente en su próxima visita. Vi a través de cada gesto de falsa cortesía y cada palabra cuidadosamente elegida para mantener las apariencias mientras su verdadero objetivo era acceder a la riqueza que creían que era su derecho de nacimiento.
Mi esposo trabajó incansablemente durante décadas para proveer una vida cómoda a un hijo que ahora veía a sus padres solo como peldaños hacia la seguridad financiera y la conveniencia social. Me prometí a mí misma que Mateo y su esposa nunca se beneficiarían de esa vida porque renunciaron a sus derechos cuando eligieron el beneficio personal sobre la lealtad y el respeto familiar. Al final de la semana, había completado cada paso legal necesario para cortar mis lazos financieros con mi hijo, y sentí una calma instalarse en mí por primera vez desde la muerte de mi esposo. Nunca heredarán ni una sola moneda del hombre que abandonaron porque no permitiré que su traición manche la memoria de la persona que más amé en este mundo. Pasé el mes siguiente ejecutando cada paso de mi plan con precisión porque me negaba a dejar cualquier posibilidad para que Mateo y su esposa revirtieran las consecuencias de su egoísmo y traición. Completé la venta de la casa familiar sin informarles porque no podía permitirles poner un pie en el lugar donde la memoria de su padre merecía respeto en vez de explotación. Transferí el total de las ganancias de la venta a la cuenta privada que había abierto bajo otra designación legal para que nunca pudieran rastrear los fondos ni reclamar ninguna parte mediante acción legal. Visité la organización benéfica semanalmente para finalizar acuerdos para transferencias graduales de activos porque quería ver los beneficios del trabajo de nuestra vida sirviendo a niños que aún valoraban el significado de la familia. Vi informes mostrando cómo los primeros pagos apoyaban programas educativos para huérfanos y no sentí culpa al saber que mi propio hijo había perdido su oportunidad de heredar al abandonar a su padre en la muerte. Mateo y su esposa empezaron a enviar mensajes cada vez más frecuentes preguntando cuándo podríamos reunirnos para revisar los detalles de la herencia porque estaban ansiosos por saldar deudas y asegurar fondos para la compra de una segunda propiedad. Hablaban de sus planes financieros en sus mensajes como si la muerte de mi esposo fuera simplemente una transacción que liberaba activos para su uso en vez del final de una vida de sacrificio y amor. Borré cada mensaje sin leer más allá de las primeras líneas porque sus palabras ya no tenían sentido después de que eligieron vacacionar con los padres de ella en vez de estar al lado de su padre moribundo. Su sentido de derecho crecía con cada semana que pasaba, ya que asumían que mi silencio significaba que yo manejaba diligentemente los procesos legales y financieros para su beneficio mientras soportaba mi propio duelo en soledad. Organicé una reunión final con mi abogada para confirmar que todos los documentos excluían completamente a Mateo y que no quedaban vacíos legales para impugnar porque no confiaba en su capacidad de aceptar mis decisiones con dignidad. Mi abogada revisó el testamento y el plan patrimonial actualizado con meticuloso cuidado, asegurándome que Mateo y su esposa ahora estaban legalmente incapacitados para reclamar siquiera un solo bien de la vida que se negaron a honrar. Firmé los documentos con manos firmes, sintiendo como el peso de décadas de sacrificios y traiciones finalmente se desvanecía de mis hombros porque había asegurado justicia para mi esposo y para mí. El abogado me preguntó si deseaba dejar aunque fuera una suma simbólica para Mateo para evitar posibles acosos legales, pero me negué porque creía que dar siquiera una moneda traicionaría la memoria del hombre al que habían ignorado. Mi esposo había soñado alguna vez con dejar un legado para nuestro hijo y nietos, pero ese sueño murió en el momento en que Mateo eligió la comodidad sobre la compasión y la avaricia sobre la gratitud. Salí de la oficina del abogado sabiendo que había borrado oficialmente a mi hijo y a su esposa de mi vida financiera porque ellos hacía mucho tiempo nos habían borrado de la suya. Volví a casa y encontré otro mensaje esperando en mi teléfono, en el que Mateo me recordaba los plazos de impuestos y preguntaba si necesitaba ayuda para localizar su parte de los bienes. Asumía que yo tenía dificultades para manejar el papeleo y las finanzas porque todavía me veía como una viuda dependiente que necesitaba su guía, incluso después de haber demostrado su total falta de respeto o cuidado. No ofreció consuelo durante la enfermedad de mi esposo ni apoyo durante el funeral, pero creía que tenía derecho a dictar el ritmo y los términos de la distribución de la herencia. Borré el mensaje sin dudarlo y guardé el teléfono en un cajón porque ya no tenía ningún deseo de leer sus palabras ni de reconocer su existencia. Mateo y su esposa se habían revelado como oportunistas que valoraban el dinero por encima de la familia y veían mi dolor como un obstáculo para sus planes de expansión financiera y lujo personal. Creían que yo perdonaría su ausencia y recompensaría su negligencia con bienes que ni ganaron ni respetaron, pero ya me había asegurado de que sus expectativas se desmoronaran en nada. Pasé la semana siguiente como voluntaria en la organización benéfica donde mis donaciones ahora apoyaban a decenas de niños porque encontré más familia en su gratitud de la que jamás tuve en la indiferencia de mi propio hijo.
Me recibieron con sonrisas y me agradecieron por preocuparme por su futuro, mientras Mateo y su esposa seguían tramando cómo reclamar lo que creían que les pertenecía por defecto. Escuché a esos niños hablar de padres que habían perdido por enfermedad y accidentes, y vi más amor genuino y recuerdo en sus palabras de lo que Mateo mostró alguna vez a su padre. La injusticia de mi situación ya no me causaba tristeza porque había convertido mi dolor en propósito y mi enojo en protección para niños que lo merecían. Mateo y su esposa creían que habían asegurado su futuro explotando mi silencio, pero pronto aprenderían que mi silencio era el sonido de una puerta cerrándose para siempre sobre sus pretensiones. Abandonaron la muerte de su padre y me trataron como una sirvienta encargada de preparar su herencia, pero yo ya no era su madre en ningún sentido que importara. Pronto se presentarán ante mí esperando respuestas y descubrirán que han sido borrados tan completamente como borraron sus responsabilidades hacia la familia. Recibí un mensaje de Mateo esa misma mañana exigiendo una reunión para finalizar lo que él llamaba su parte legítima de la herencia porque creía que mis demoras estaban causando problemas financieros en sus planes para una segunda propiedad. Me recordó que se acercaban los plazos legales para el impuesto de sucesiones e insinuó que tal vez yo era incapaz de manejar asuntos tan importantes sin su supervisión, como si mis décadas gestionando las finanzas del hogar no significaran nada para él. Ignoré su mensaje y esperé hasta la tarde siguiente, cuando Mateo y su esposa llegaron sin previo aviso a mi puerta con un aire de derecho tan espeso que me hizo apretar las manos involuntariamente. Entraron en mi casa con rostros radiantes, como si esperaran gratitud por honrarme con su presencia tras meses de silencio, salvo por recordatorio sobre el dinero que creían que les correspondía. Hablaron de inmediato sobre asuntos de herencia y planes financieros futuros mientras se sentaban en la misma sala donde se exhibieron las cenizas de mi esposo durante el funeral al que eligieron no asistir por irse de vacaciones. Los dejé hablar sin interrupciones mientras describían cómo pensaban usar su parte de la herencia para pagar deudas e invertir en propiedades, refiriéndose al trabajo de toda la vida de mi esposo en términos fríos y monetarios. Mateo preguntó si había reunido números de cuentas, escrituras de propiedades y certificados de acciones porque asumía que había pasado mis meses de duelo preparando su camino hacia la riqueza en vez de desmantelarlo por completo a puerta cerrada. Creían que mi silencio era sumisión y mi dolor era debilidad porque nunca consideraron la posibilidad de que yo los estuviera eliminando silenciosamente de cada plan, documento y bien que pensaban heredar. Los dejé terminar su conversación casual sobre cómo los ahorros de mi esposo podrían servir como capital inicial para sus futuros lujos antes de levantarme a buscar el sobresellado con el testamento en el estudio. Entregué el sobre a Mateo sin decir palabra y observé cómo lo rompía con una expresión ansiosa que se transformó instantáneamente en incredulidad al leer que todos los bienes me fueron dejados a mí, sin mención de su nombre. Su esposa se inclinó sobre su hombro para leer el documento en voz alta y comenzó a preguntar si habría otro testamento que no hubieran visto, porque se negaban a aceptar que habían sido excluidos por completo. Mateo alzó la voz y me acusó de ocultar documentos o manipular procesos legales porque no podía comprender que su padre hubiera decidido dejarle nada tras presenciar su indiferencia y abandono. Permanecí en silencio mientras ellos se agitaban cada vez más, sus palabras mezclándose en un solo ruido desesperado de derecho, traición y pánico financiero porque habían construido sus planes sobre una herencia que ya no existía para ellos. Me recordaron las obligaciones familiares y afirmaron que siempre habían tenido la intención de honrar la memoria de su padre a su manera, pero vi a través de su actuación y reconocí el mismo egoísmo que los había llevado a abandonar su funeral. Les dije con calma que el testamento de mi esposo era definitivo y legalmente vinculante, y que cualquier intento de impugnarlo fracasaría porque todos los bienes me habían sido transferidos mucho antes de su fallecimiento. La esposa de Mateo comenzó a llorar y suplicar comprensión mientras insistía en que su ausencia en el funeral había sido inevitable debido a compromisos previos con sus padres, pero sus palabras sonaban vacías ante sus acciones. Observé cómo la ira de Mateo se transformó en pánico cuando se dio cuenta de que no había ningún camino legal para reclamar nada de la herencia de mi esposo porque cada cuenta, propiedad e inversión estaba ahora asegurada bajo mi control exclusivo. Me recordaron los años que pasé ayudando con el cuidado de sus hijos y apoyándolos económicamente en tiempos difíciles, como si esos actos de bondad me obligaran a perdonar su traición final y recompensarlos ahora. Permanecí impasible porque sabía que su gratitud siempre había sido transaccional y su respeto, condicional a lo que pudieran obtener de mis sacrificios.
Habían elegido valorar la conveniencia por encima de la compasión y a sus suegros por encima de sus padres, y ahora tendrían que vivir con las consecuencias de tratar a la familia como desechable. Les informé que ya había redactado mi propio testamento y decidido donar todos los bienes restantes a una organización benéfica infantil que honraría el legado de mi esposo de una manera que ellos nunca lo hicieron. Sus protestas se hicieron más fuertes y desesperadas mientras me suplicaban que reconsiderara, prometiendo que cambiarían y mostrarían más respeto en el futuro si les permitía una parte de la herencia. Les dije que era demasiado tarde porque el respeto otorgado solo después de una pérdida financiera no era genuino, sino simplemente otra táctica para recuperar el acceso a una riqueza que no se habían ganado. Esa noche salieron de mi casa en un silencio atónito, sus rostros desprovistos de la arrogancia y el derecho que habían mostrado en cada visita anterior porque finalmente entendieron la realidad de su situación. Abandonaron a su padre en sus últimos días y esperaban ser recompensados, pero en cambio se marcharon con las manos vacías hacia un futuro construido enteramente sobre sus propias decisiones y fracasos. Pasé las siguientes semanas recibiendo un flujo constante de mensajes y llamadas de Mateo que pasaban rápidamente de la ira a la súplica porque se dio cuenta de que la herencia con la que contaba le había sido arrebatada para siempre. Me acusó de traicionarlo como madre y destruir su futuro mientras convenientemente ignoraba cómo él había traicionado a su padre en vida y a mí en el duelo con su ausencia calculada y su sentido de derecho financiero. Su esposa envió largos correos electrónicos suplicándome que perdonara sus errores y ofreciéndose a reconciliarse como familia si yo liberaba aunque fuera una pequeña parte de los bienes que creían que les correspondían por derecho. Alegaron que estaba castigando injustamente a sus hijos al retener una herencia que habría asegurado su educación y su futuro, pero yo sabía que su verdadera preocupación era pagar deudas acumuladas por años de gastos imprudentes. Me negué a responder porque cada palabra que enviaban era una prueba más de su visión transaccional de la familia, en la que la lealtad solo se medía en ganancias monetarias y el amor se equiparaba al acceso financiero. Supe por un conocido en común que Mateo se había visto obligado a vender su coche y mudarse a un apartamento más pequeño porque había respaldado un préstamo para el negocio de la familia de su esposa con la herencia que esperaba recibir. Su imperio financiero se desmoronó lentamente porque lo habían construido sobre una base de suposición y derecho, sin darse cuenta de que yo ya había borrado su reclamo antes de que siquiera regresaran de sus vacaciones. Mateo envió un último mensaje desesperado pidiendo un préstamo de emergencia para evitar la ejecución hipotecaria, ofreciéndose a firmar un acuerdo legal para reembolsarme con intereses, como si yo fuera un banco y no la madre a la que había abandonado en mi hora más oscura. Ignoré sus palabras porque su disposición a negociar términos de reembolso solo probaba que su amor era condicional y su respeto puramente táctico, destinado a asegurar un alivio temporal en lugar de una verdadera reconciliación. Pasé mis días como voluntaria en la organización benéfica que apoyaba mis donaciones, donde ayudaba a los niños a hacer tareas escolares y jugaba juegos sencillos que me recordaban la inocencia que mi propio hijo había perdido hace mucho tiempo. Estos niños, que habían perdido a sus padres por enfermedad o accidentes, mostraban más gratitud por pequeños actos de bondad que la que Mateo había mostrado por décadas de sacrificio y apoyo. Recibí cartas escritas a mano de ellos agradeciéndome por darles la oportunidad de soñar de nuevo, y cada carta fortalecía mi determinación de no deshacer las decisiones que había tomado para proteger la memoria de mi esposo. La esposa de Mateo intentó un último acercamiento enviándome un mensaje a través de su madre, disculpándose por su comportamiento y prometiendo que me visitarían regularmente si reconsideraba mi testamento y mis planes de herencia. Sus palabras apestaban a desesperación porque ella misma había dicho alguna vez que su propia madre merecía más su atención porque estaba viva, y ahora me suplicaba por inclusión en una familia que ellos mismos habían abandonado en la práctica. Me negué a responder porque no tenía ningún deseo de escuchar justificaciones de personas que me veían como un activo financiero en lugar de un ser humano merecedor de amor y respeto en su vejez. Sus amigos comenzaron a distanciarse a medida que se difundía la noticia de su situación, porque nadie quería alinearse con personas que descuidaron el funeral de un padre y lo perdieron todo por su propia avaricia y arrogancia. Recibí actualizaciones de vecinos que habían escuchado a Mateo y a su esposa discutiendo en voz alta sobre mi traición, como si yo les debiera todo lo que no pudieron conseguir por sus propios medios. Me acusaron de priorizar a extraños sobre la familia, olvidando que ellos habían priorizado las fotos de sus vacaciones en vez de estar al lado de su padre moribundo cuando él suplicó ver a su hijo por última vez.
Cada noche revisaba los informes de la organización benéfica sobre cómo se estaban utilizando los fondos para ampliar los programas para niños, sabiendo que mi esposo se habría sentido orgulloso de ver que el trabajo de su vida servía a quienes valoraban los lazos familiares. Mateo y su esposa ahora vivían al día porque su dependencia de una ganancia inesperada que nunca llegó los dejó sin preparación para la realidad de la autosuficiencia y la responsabilidad personal. Supe por un antiguo colega de Mateo que le habían negado un ascenso debido a la percepción de inestabilidad en su vida personal después de que sus problemas financieros se hicieran públicos en el trabajo. Su imagen cuidadosamente construida de éxito y estabilidad se había derrumbado por completo porque ya no podían ocultar el hecho de que su riqueza se basaba en la suposición de una herencia a la que nunca tenían derecho a recibir. Creyeron que habían asegurado una vida de comodidad gracias a mi silencio y sumisión, pero en cambio provocaron una rebelión silenciosa que los despojó de toda ilusión de control. La esposa de Mateo envió un último mensaje suplicando misericordia porque sus deudas habían superado su capacidad de gestión, pero lo borré sin leerlo porque sus súplicas ya no tenían ningún poder sobre mí. Fui borrada de sus vidas en el momento en que eligieron unas vacaciones en lugar de un funeral, y ahora ellos habían sido borrados de la mía con la misma precisión y finalidad. Vivirán con las consecuencias de haber abandonado a la familia en su momento de necesidad, y yo viviré sabiendo que recuperé mi dignidad y el legado de mi esposo de manos indignas de sostenerlo. Recibí un mensaje de voz de Mateo tarde por la noche, sonando roto y desesperado, mientras confesaba que su esposa lo había dejado porque su situación financiera se había descontrolado después de que los acreedores exigieran el pago de las deudas de su negocio. Dijo que había firmado como garante de un préstamo de la familia de su esposa creyendo que mi herencia cubriría cualquier déficit, pero ahora estaba solo cargando con el peso de millones en deuda sin nadie dispuesto a ayudarlo. Me suplicó que lo encontrara solo una vez para poder explicarse y pedir perdón porque, según él, finalmente comprendía el dolor que había causado al abandonar a su padre en la muerte. Prometió que ya no era el mismo hombre egoísta que priorizó unas vacaciones sobre su propia familia, pero su transformación repentina me sonó vacía tras años de silencio y abandono cuando más lo necesitaba. Ignoré su llamada porque no tenía ningún deseo de escuchar más excusas de un hijo que me vio enterrar sola a su padre mientras él sonreía en fotos con la familia de su esposa en un resort de lujo. Envió mensajes posteriores diciendo que vivía en una pequeña habitación alquilada y comía una vez al día porque se había visto obligado a vender su auto, muebles y pertenencias personales para satisfacer a los acreedores. Escribió que ya no tenía a quien recurrir porque incluso sus antiguos amigos y colegas se habían distanciado tras enterarse de que había contado con un dinero de herencia que nunca llegó. Sus palabras se volvieron cada vez más frenéticas mientras pedía un pequeño préstamo para reiniciar su vida, ofreciendo cederme todas sus futuras ganancias como pago porque decía estar dispuesto a sacrificarlo todo. Borré cada mensaje sin responder porque ya lo había sacrificado todo por un hijo que solo me veía como un medio para alcanzar sus metas financieras. Intentó visitar mi casa varias veces sin avisar, pero nunca abrí la puerta porque ya no reconocía al hombre afuera como mi hijo después de todas las traiciones y humillaciones que me había infligido. Supe por los vecinos que Mateo ahora trabajaba en varios empleos de medio tiempo solo para sobrevivir mientras luchaba bajo el peso aplastante de una deuda que crecía cada mes. Su esposa se volvió a casar en menos de un año y se mudó al extranjero con su hijo, dejándolo sin familia, sin bienes y sin dignidad porque lo había apostado todo a una ganancia inesperada que nunca llegó. Mateo envió una última carta con una caligrafía temblorosa diciendo que entendía por qué lo había apartado, pero suplicando una oportunidad para enmendarse antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que a menudo soñaba con estar al lado de la cama de hospital de su padre y pedirle perdón, pero en realidad había elegido estar en una playa sonriendo para las fotos con extraños. Escribió que ahora pasaba las noches en vela preguntándose cómo pudo haber cambiado a su familia por comodidades pasajeras que al final lo dejaron vacío y solo. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en una caja junto con todos sus mensajes anteriores porque no tenía intención de responder a palabras que solo llegaron después de que lo perdió todo. Pasaba mis días en la organización benéfica rodeada de niños que habían soportado pérdidas mucho mayores que las de Mateo y aún así mostraban amabilidad y gratitud hacia los adultos que los cuidaban. Cada vez que un niño me abrazaba o me agradecía por ayudarle con su tarea, sentía la presencia de mi esposo más fuerte que nunca, mucho más que en las disculpas vacías o promesas rotas de Mateo. La organización benéfica había crecido significativamente gracias a mis donaciones,
y el director solía decirme cuántas vidas estaban cambiando por mi decisión de honrar a mi esposo de esa manera. Mateo y su esposa alguna vez dijeron que la madre de ella merecía más atención porque estaba viva, pero ninguno de los dos pensó en honrar al padre vivo que dejaron atrás cuando su propio padre falleció. Su egoísmo fue pagado con la misma moneda, porque ahora no tenían a nadie dispuesto a responder sus llamadas, ninguna familia en la que apoyarse y ninguna herencia que recibir. No sentía ningún remordimiento por mis decisiones porque cada momento de su sufrimiento nació de sus propias elecciones de abandonar su deber, faltar el respeto a sus mayores y valorar la comodidad por encima de la compasión. Nunca más hablarán de herencia o legado porque no les queda nada más que los ecos de su propia traición resonando en sus vidas vacías. Vi a Mateo una tarde parado al otro lado de la calle, con una postura frágil y una expresión vacía, porque había venido una última vez a suplicar por la ayuda que ya había jurado que nunca recibiría. Estuvo allí casi una hora mirando la puerta de mi casa como si pudiera abrirla con la fuerza de su voluntad, mientras apretaba entre las manos un sobre delgado que probablemente contenía otra súplica de perdón y rescate financiero. Permanecí sentada en mi silla negándome a moverme, porque sabía que dejarlo entrar desharía los años de resolución que había construido desde el día que abandonó el funeral de su padre. Finalmente se fue, con pasos lentos y la espalda encorvada de derrota, porque hasta él entendió al fin que no había camino de regreso a una familia que él mismo eligió descartar. Una semana después recibí la confirmación de la organización benéfica de que todo mi patrimonio había sido transferido exitosamente a su cuidado y asegurado para programas de apoyo a niños que habían perdido a ambos padres. Me enviaron fotos de niños asistiendo a la escuela, recibiendo consejería y celebrando cumpleaños, porque los ahorros de toda la vida de mi esposo ahora servían a quienes valoraban el amor más que la herencia o la comodidad. El director volvió a agradecerme por la mayor donación que jamás habían recibido y me aseguró que mi nombre y el de mi esposo vivirían en los corazones de los niños que ayudamos. Cada mañana leía cartas de agradecimiento de los niños, porque me recordaban la gratitud y el respeto que Mateo nunca mostró ni una sola vez durante mis años de sacrificio. Recibí un último mensaje de voz de Mateo diciendo que había perdido su trabajo, su casa y el poco orgullo que le quedaba, porque ahora dormía en refugios y dependía de extraños para sobrevivir. Dijo que finalmente comprendía que la riqueza no significaba nada sin familia y me rogó que le permitiera disculparse cara a cara, aunque nunca pudiera perdonarlo ni ofrecerle ayuda. Borré el mensaje de voz sin escucharlo hasta el final porque ya no creía en las palabras de un hombre que valoró más una tarifa de cancelación que los últimos momentos de su padre. La esposa de Mateo se volvió a casar con un empresario rico en el extranjero y nunca miró atrás, porque aseguró su futuro sin necesidad de honrar a la familia que alguna vez llamó suya. Su hijo crecería sin saber nada de los abuelos que lo sacrificaron todo, porque Mateo rompió ese lazo en el momento en que priorizó la felicidad de otra familia sobre la dignidad de sus padres. Vendí los últimos recuerdos de nuestro antiguo hogar y me mudé a un apartamento más pequeño cerca de la organización benéfica, porque ya no quería vivir rodeada de recuerdos ligados a la traición. Asistí a reuniones de voluntariado y ayudé a organizar eventos para los niños, porque se habían convertido en lo más cercano a una familia que me valora más allá del beneficio económico. Cada vez que un niño me agradecía por una comida o me pedía ayuda con la tarea, sentía una paz que mi propio hijo nunca me permitió experimentar. Supe que Mateo se había declarado en bancarrota y había dejado la ciudad porque ya no podía enfrentar a las personas que alguna vez envidiaron su supuesto éxito, construido sobre los sacrificios de mi esposo. Pasará el resto de su vida cargando con las consecuencias de sus decisiones, porque la traición a la familia tiene un precio que ningún banco ni organización benéfica podrá jamás pagar. La foto de mi esposo está en mi escritorio en la organización benéfica, porque ahora sonríe sobre niños que aprecian su legado más de lo que lo hizo su propia sangre. Mateo y su esposa creyeron que podían abandonarnos en nuestro momento de necesidad y aún así reclamar recompensas, como si el sacrificio fuera una obligación interminable que solo fluía en su dirección. Se equivocaron, porque el ciclo de dar terminó el día que enterré a mi esposo sola y enfrenté una sala llena de dolientes preguntando por qué mi único hijo eligió la ausencia. Nunca heredarán ni siquiera mi perdón, porque su traición no nació de la ignorancia, sino de decisiones deliberadas de valorar la comodidad y la riqueza por encima del respeto y la compasión. No tengo hijo ni remordimientos, porque di todo lo que tenía a personas que no dieron nada a cambio hasta que se presentaron rotos y vacíos ante una puerta que me negué a abrir.
Ya no me pesa la vergüenza de haber criado a un hijo que dio la espalda a los valores por los que sacrificamos nuestra vida, porque he recuperado mi dignidad y redirigido mi amor a quienes realmente lo aprecian. Cada día despierto sabiendo que el legado de mi esposo vive no en autos de lujo ni casas de vacaciones, sino en la risa de niños que entienden el significado de la familia, aun en la ausencia de la propia. La caída de Mateo no fue mi venganza, sino el resultado inevitable de elecciones tomadas con arrogancia, egoísmo y sentimiento de derecho, porque ningún padre puede salvar a un hijo decidido a traicionar su propia sangre. Tal vez algún día se quede fuera de otra puerta esperando amabilidad, pero solo encontrará silencio, porque la bondad que una vez recibió fue desperdiciada hace mucho tiempo. Mi esposo y yo construimos una vida de sacrificio destinada a elevar a nuestro hijo por encima de las dificultades, pero él usó esa base para alejarse de nosotros en lugar de llevarla consigo. Ahora me siento en silencio cada noche con los niños de la caridad, que dibujan esperanzas y escriben cartas de agradecimiento porque ven el amor como algo más que una transacción. La justicia no siempre llega con declaraciones ruidosas o enfrentamientos dramáticos, porque a veces la justicia es tan simple como dejar que los egoístas cosechen el vacío que sembraron. Soy libre, la memoria de mi esposo está a salvo y el ciclo de dar ha encontrado herederos más dignos porque el amor merece fluir donde será apreciado. Mateo eligió unas vacaciones en lugar del funeral de su padre y un saldo bancario en lugar del respeto de su madre, y por eso lo perdió todo. Soy Dolores, y ya no tengo hijo.